Vamos a hacer un recorrido por un país que ha dado mucho a la cultura universal, tanto en escritores, pintores, músicos, filósofos, ingenieros, técnicos, científicos y deportistas, y que sin embargo pocos mencionan por su nombre correcto. Vamos a ir a los Países Bajos, o más conocido como Holanda. En efecto, el país lo conocemos como Holanda porque esta región históricamente ha sido, económicamente hablando, una de las más importantes del país, pero su territorio es más extenso, con otras provincias más, así como colonias en América como Aruba, Curazao y San Martín, localizadas en las Antillas, y todo el conjunto recibe el nombre de Países Bajos, nombre determinado así porque gran parte de su territorio se encuentra bajo el nivel del mar. Su capital es Ámsterdam, aunque las sedes del gobierno se encuentran en La Haya. Se trata de un gobierno denominado monarquía constitucional parlamentaria, es decir, el gobierno está formado por el rey y sus ministros. También a menudo pensamos que su idioma es el holandés, pero no, este solo es un dialecto del idioma oficial, que es el neerlandés. En los Países Bajos hay mucho por conocer, por lo que tenemos que hacer una selección de cuáles aspectos de la cultura neerlandesa son únicos y más interesantes. Yo escogí los siguientes: cómo los neerlandeses ganaron tierra al mar y qué función tienen los molinos, cómo es el cultivo de los tulipanes, la importancia de la producción lechera y los quesos, cómo se elaboran los zapatos suecos. Y después de estos temas hablaremos un poco de Erasmo de Róterdam, Vincent van Gogh y Rembrandt, neerlandeses ilustres. Así que empecemos. Un polder es una palabra del neerlandés para describir las superficies terrestres ganadas al Mar del Norte. La técnica se utilizó por primera vez en el siglo XII, pero los neerlandeses se han convertido en auténticos maestros en la conquista de tierras a orillas del mar, que se hallan a su mismo nivel o un nivel inferior, para darles un aprovechamiento agrícola, industrial o portuario. Uno de los ejemplos más significativos de polder lo encontramos en el lago de Ixelles, parcialmente desecado y cultivado. Este tipo de técnicas ya han sido aplicadas en otros lugares del mundo y consisten en aislar por medio de diques un espacio cubierto por el mar, permanentemente o durante la marea alta. La desecación se realiza mediante el bombeo hacia el mar del excedente de agua del espacio separado y construyendo una red de drenajes y canales que conducen las aguas pluviales y evitan el encenagamiento de los suelos. Este proceso da lugar a un paisaje geométrico animado antaño por bombas de agua movidas por el viento en forma de molinos, cuya función era activar las maquinarias de captación del agua con el fin de reconducirla a través del sistema de canales. Por ejemplo, los lagos Bremster y Schermer forman una zona de pólders única, que demuestra que los holandeses saben controlar y aprovechar el agua a su favor, y por ello, desde 1999, son considerados Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, como una obra maestra de creatividad, aunque algunos de los molinos del viento hoy se mantienen como museos que uno puede visitar. El tulipán es una planta que procede de la actual Turquía, que antes era el Imperio Otomano, donde se consideraba sagrada, y con ella se adornaban los trajes de los sultanes.
Los tulipanes fueron introducidos en los Países Bajos en 1559 y su nombre de origen persa significa turbante. Ogier, un productor de flores, llevó algunos bulbos a los jardines imperiales de Viena. Años más tarde, el destacado botánico Carolus Clusius dejó su trabajo en los jardines imperiales para tomar un cargo de profesor de botánica en Leiden, Holanda, hasta donde llevó una colección de bulbos de tulipanes que crearon un gran interés y entusiasmo. Clusius comenzó a cultivar tulipanes de variedades exóticas. Sin embargo, celoso de su colección, los mantenía guardados. Pero una noche, alguien penetró en su jardín y robó los bulbos. El suelo arenoso holandés, ganado al mar, resultó ser el idóneo para el cultivo de la planta y el tulipán se extendió por todo el territorio. Los tulipanes pueden parecer flores inútiles, sin olor, sin aplicación medicinal, florecen solamente 1 o 2 semanas al año, pero los jardineros de Holanda apreciaban los tulipanes por su belleza. La importancia de esta flor fue creciendo al mismo ritmo que lo hacía lo que se llamó la Edad de Oro holandesa. A mediados del siglo XVII, su popularidad era tal que provocaron la primera burbuja económica, conocida como tulipomanía. Mientras se adquirían más y más bulbos, su precio aumentó tanto que terminaron utilizándose como si fueran dinero hasta causar una crisis del mercado. Hoy, Holanda sigue siendo famosa por sus tulipanes y otras flores. Los tulipanes se cultivan en extensos campos de bellos colores y en primavera se celebran numerosos festivales en su honor en todo el país. Los holandeses que emigraron a otros países se llevaron consigo su afición por estas flores. Ahora hay tulipanes y festivales del tulipán, por ejemplo en Nueva York, fundada por los colonos holandeses con el nombre de Nueva Ámsterdam. En la región de Kop van Noord-Holland se cultivan millones de tulipanes, jacintos y otras flores. Cada año tiene lugar el Tulip Festival, que es una festividad celebrada en medio de campos de tulipanes. Esta fiesta de las flores se extiende desde finales de abril hasta principios de mayo. Abundan los jardines y mercados de flores y merece realmente la pena visitar la mayor casa de subastas de flores del mundo en Halsmer, cerca de Ámsterdam, y también no hay que dejar de visitar el Keukenhof, el mayor jardín de flores del mundo. Holanda es famoso en el mundo por sus quesos. El queso se elabora a partir de leche de vaca pasteurizada, procesada y recalentada hasta que los cuajos se separan del suero. Aproximadamente el 10% de la mezcla son cuajos, los cuales son presionados dentro de moldes circulares durante un par de horas. Los moldes le dan al queso su forma tradicional. Enseguida, el queso es impregnado en salmuera que le da una corteza peculiar y enriquece su sabor. Después de que la sal es absorbida, se seca el queso durante un par de días antes de ser recubierto para impedir que se seque del todo. Después se añeja por lo menos 2 semanas antes de que esté listo para consumirse. El Gouda es un queso semiduro y algunos pueden presentarse sin corteza, pero la mayoría llevan una corteza dura, seca o revestida de cera o de una suspensión plástica y de una película de aceite vegetal y color amarillento. La pasta es de textura firme, puede cortarse fácilmente, tiene color paja.
Presenta ojos en número variable distribuidos regular o irregularmente en el interior del queso, de forma más o menos redonda y tamaño variable desde la cabeza de un alfiler al de un guisante. Se recomienda que el queso Gouda no se consuma hasta que no tenga por lo menos 5 semanas de maduración para que haya alcanzado todas sus mejores características. Los quesos Gouda de exportación son usualmente una variedad más reciente, con un añejamiento de 1 y 6 meses, de color amarillo y de cubierta roja o amarilla de parafina. Localmente se pueden encontrar quesos Gouda añejos, madurados desde 12 hasta 18 meses, de un color entre naranja y amarillo, a veces distinguible por la cubierta negra que poseen. El Gouda ahumado es común en muchas tiendas y supermercados. También hay mini Gouda, pequeños quesos de forma cilíndrica, de superficie lateral convexa, formando una curva suave que une la superficie plana superior con la inferior. El peso oscila entre 180 gramos y 1,5 kg. Se recomienda que el queso mini Gouda no se consuma hasta que no tenga 3 semanas de maduración para que haya alcanzado todas sus características. El queso Edam está en segundo lugar después del Gouda, como el queso holandés más famoso y el más exportado. El queso Edam que se ve fuera de Holanda está cubierto de parafina roja, mientras que el que se produce en Holanda se encuentra cubierto de parafina amarilla. Este queso es elaborado a partir de leche de vaca pasteurizada, parcialmente desnatada, por lo que el sabor es suave y su textura es elástica. En Holanda se encuentran 21 fábricas de queso en la península de Holanda septentrional y la venta se realiza en la plaza de queso como una vieja costumbre y que hoy es toda una atracción turística. Adicionalmente, en más de 600 granjas de Holanda se conserva la forma artesanal para la elaboración de quesos. Hay ciudades holandesas consagradas históricamente a la elaboración del queso, que son Edam y Gouda, las cuales también guardan una tradición en sus mercados para vender los mejores quesos. Alkmaar es el mayor de 4 mercados de quesos y ha estado operando todos los viernes durante 400 años, donde se puede ver a los porteros de queso usando sombreros de paja, llevando enormes quesos en camillas como góndolas venecianas. Algo típico de los Países Bajos son los suecos. Se les llama klompen. Existen desde hace unos 850 años y se utilizaban bastante en la Edad Media. Eran apreciados entre los trabajadores y los campesinos y se elaboraban en madera de aliso, aunque no se sabe con seguridad cuándo empezaron a usarse, porque cuando estaban viejos los echaban a la chimenea. Los suecos son un calzado que ha sido reconocido por la buena seguridad que tienen en el trabajo. Está claro que pueden soportar caídas de objetos que sean pesados o punzantes, teniendo la capacidad aislante para luchar contra los ácidos y el agua. Todavía se utilizan y muchos de los que siguen haciéndolo son granjeros, pescadores y trabajadores en fábricas. Una de las principales ventajas que tiene este calzado es que dan calidez en invierno y frescor en verano. Ayudan, además, al mantenimiento de una buena postura, absorbiendo la transpiración. En tierras tan húmedas como las holandesas, nada puede proteger del agua tan bien como la madera esmaltada. Están hechos a mano totalmente. No es un trabajo fácil, ya que un artesano
solo podía fabricar del orden de unos 6 o 7 pares a diario. Actualmente son las máquinas las encargadas de fabricarlos para una elaboración rápida. En Holanda se fabrican del orden de 6 millones, buena parte como souvenirs, pues han pasado a ser parte de la imagen turística de Holanda, como los tulipanes, los moninos o los canales de Ámsterdam. Está claro que son un objeto que, más allá de su utilidad en el pasado, actualmente siguen siendo apreciados y el turismo los ha acogido de una magnífica manera. En la actualidad casi ningún holandés usa suecos y son en su mayoría los turistas los que compran como recuerdo. Es decir, que no verás a mucha gente andando en suecos. Aún así, algunos granjeros siguen usándolos. También en pueblos como Staphorst y Bunschoten, la gente que todavía viste el traje tradicional puede uno toparse con alguien que lleve suecos. En Ámsterdam existe un taller de suecos que permite ingresar a sus instalaciones y observar a los trabajadores dando forma y color a estos peculiares zapatos de madera. Ahora hablemos de otro aspecto de la cultura neerlandesa a través de conocer algo de la vida y obra de 3 ilustres personajes. Erasmo de Róterdam fue un humanista, filósofo y teólogo neerlandés que nació en 1466. Fue hijo de un sacerdote de Gouda y su sirvienta. Asistió a escuelas religiosas, donde aprendió algo de latín y griego. En 1488 hizo la profesión religiosa y 4 años después fue ordenado sacerdote y como secretario del obispo de Cambrai obtuvo una beca para estudiar teología en la Universidad de París, institución que en ese momento se encontraba viviendo con gran fuerza el Renacimiento. Posiblemente en esta etapa se encuentren los comienzos del pensamiento humanista de Erasmo, lo que lo convirtieron en un pensador libre y profesor de ideas independientes. Erasmo viajó a Londres, donde tuvo la oportunidad de escuchar a John Colet, dando una gran exposición sobre la vida de San Pablo en la Universidad de Oxford. Una vez terminada, Erasmo se acercó a John Colet y mantuvo con él una larga conversación sobre el modo de efectuar una lectura verdaderamente humanista de la Biblia, que marcaría profundamente su pensamiento. Su primera obra fue Adagios, que son más de 690 refranes y moralejas de las tradiciones antiguas de Grecia y Roma, junto con comentarios sobre su origen y significado. Siguió acumulando estos adagios hasta su muerte, contando con 4.500 de ellos y que muchos se siguen utilizando hasta el día de hoy. Erasmo empezó a dictar una cátedra como profesor titular de teología en la Universidad de Cambridge, en Inglaterra, durante el reinado de Enrique VIII, donde haría amistades que le durarían toda la vida, el ya citado John Colet y Tomás Moro. En 1506 y 1509, Erasmo vivió en Italia, la mayor parte del tiempo trabajando en una imprenta. En 1506 recibió el título de doctor en teología. A partir de sus conexiones con universidades y con escritores que iban a la imprenta, Erasmo comenzó a rodearse de quienes pensaban igual que él y rechazaban los abusos del clero y de los monjes ignorantes. La fama de Erasmo se extendió progresivamente por toda Italia y sus ideas sobre la elevación intelectual y religiosa empezaron a conocerse y discutirse.
No se sabe cuál de las instituciones educativas en las que estuvo internado Erasmo fue la causante del profundo rechazo que sintió toda su vida hacia el autoritarismo que impedía pensar libremente, pues desarrolló un sentimiento de rechazo frente a la institución y llegó a la conclusión de que tanto los colegios como las universidades y en general muchas veces la misma iglesia impedían pensar libremente. Desde entonces se opuso a cualquier tipo de autoridad y le enfurecía ver la disciplina, entre comillas, que se aplicaba con los niños, mientras los monjes disfrutaban relajadamente, contrariando los propios principios que enseñaban. Nunca dejó de luchar contra la cárcel espiritual que él observaba en todas partes, en todas las instituciones educativas, intelectuales, políticas y sociales de su época. Al regresar a Inglaterra hacia 1509, Erasmo escribió una de sus obras más famosas, Elogio de la locura, que en poco tiempo alcanzó 7 ediciones. La idea era distribuirla solo en círculos privados, por sus críticas a los abusos y locuras de las varias clases de la sociedad, especialmente la Iglesia. Su fama alcanzaría a ser conocida en toda Europa, de todas partes le llegaría correspondencia con la intención de verse aconsejados por él. Fue allí donde quizá alcanzó su mayor productividad literaria. Lo hizo a una edad ya madura y tardía para lo normal en aquella época, porque consideraba que quien no sabe escribir bien siempre se equivoca al expresarse o transmitir un mensaje. Por eso se preocupó primero de convertirse en un verdadero maestro en el uso de la prosa en lengua latina. Fue el idioma más claro que encontró, el más apropiado para transmitir ideas complejas y el más útil para transmitir sus ideas a toda Europa. Erasmo no conoció personalmente a Martín Lutero, ni se adhirió a la Reforma protestante. Sin embargo, Lutero dijo en muchas ocasiones que una de sus fuentes de inspiración era la traducción que Erasmo había hecho del Nuevo Testamento. Esa traducción había llamado de inmediato la atención del gran reformador y la analizó detalladamente hasta el final de su vida. El amor de Lutero por esta versión desató una catarata de traducciones que por primera vez puso al Nuevo Testamento al alcance de la gente que no sabía leer en latín. El conflicto entre la Iglesia y los luteranos se hizo evidente para todo el mundo y ambos bandos exigieron de inmediato a quienes no habían tomado partido que eligiesen un bando. Pero Erasmo no estaba dispuesto a colaborar con ninguno de los dos porque le importaba más su libertad de pensamiento y su independencia individual e intelectual. Creía que esa libertad se perdería si se unía a cualquiera de los dos. Por eso se negó a tomar partido. Erasmo pudo salirse con la suya y le creyeron, principalmente porque su trabajo con la Biblia confirmaba su fe y su enorme difusión pública lo había convertido en un personaje querido y admirado por católicos y protestantes por igual. Erasmo pasó los últimos años de su vida acosado por católicos y reformadores. Fueron tiempos amargos por las duras disputas con hombres con los que Erasmo había querido y respetado en el pasado, pero que no le perdonaron el hecho de que no hubiese querido tomar partido e intentaban desprestigiarlo en su ancianidad. Erasmo falleció el 12 de julio de 1536 en Basilea, Suiza. Rembrandt nació el 15 de julio de 1606 en Ámsterdam y murió el 7 de septiembre de 1668. Fue un pintor y grabador neerlandés.
La historia del arte lo considera uno de los mayores maestros barrocos de la pintura y el grabado, siendo con seguridad el artista más importante de la historia de los Países Bajos. Habiendo alcanzado el éxito en la juventud, sus últimos años estuvieron marcados por la tragedia personal y la ruina económica. Sus dibujos y pinturas siempre fueron muy populares durante 20 años y se convirtió en el maestro de prácticamente todos los pintores neerlandeses. Entre los mayores logros creativos de Rembrandt están los magistrales retratos que realizó para sus contemporáneos, sus autorretratos y sus ilustraciones de escenas bíblicas. En sus autorretratos especialmente se obtenía siempre la mirada humilde y sincera de un artista que trazó en ellos su propia biografía. Rembrandt conocía bien la cultura clásica, pero en sus pinturas y grabados solía interpretarla libremente para ajustarla a su propia experiencia, expresando con maestría la condición humana. De familia acomodada, Rembrandt recibió su educación básica en latín y posteriormente asistió a la Universidad de Leiden. Después de 3 años de preparación con importantes maestros, abrió su propio estudio, donde impartió clases a numerosos alumnos. A finales de 1631, Rembrandt se mudó a Ámsterdam, la capital de negocios del país, donde empezó a trabajar como retratista profesional de creciente éxito, y también ahí se casó con Saskia, una joven de buena familia. Llevaba una vida holgada, viviendo en los barrios más elegantes, pero tuvo la desgracia de perder a las pocas semanas de nacidos a sus 3 hijos. Solo el cuarto, Titus, llegó a alcanzar la madurez, pero su esposa falleció poco después del parto. Después de esta tragedia, tuvo relación con una niñera y luego con la empleada doméstica, pero ninguna terminó bien. Rembrandt siempre vivió por encima de sus posibilidades, por lo que llegó a perder toda su fortuna. Tuvo que subastar sin éxito su colección de arte, sus pinturas, en fin, todo hasta su casa, mudándose a otra más económica. Aunque seguía gozando de algo de fama, haciendo retratos para algunos notables como a Cosme de Medici. Rembrandt sobrevivió a su hijo Titus, que murió dejándole una nieta. Rembrandt murió un año después del fallecimiento de su hijo y fue enterrado en una tumba sin nombre en Ámsterdam. A principios del siglo XX, algunos estudiosos estimaron la obra de Rembrandt en unas 600 pinturas, casi 400 grabados y cerca de 2.000 dibujos. Investigaciones realizadas desde 1960 hasta la actualidad confirman que son 300 pinturas, los grabados 300 y 2.000 dibujos. En cierto momento se contaban hasta 90 autógrafos distintos de Rembrandt, aunque en la actualidad se sabe que muchos de sus alumnos debían copiar sus pinturas como parte de su aprendizaje, y de ahí que la obra de Rembrandt realmente sea más reducida. Sus autorretratos muestran la evolución desde el atribulado joven con talento y el pintor exitoso de la década de 1630 hasta los sombríos retratos de su vejez de enorme profundidad psicológica. Juntos componen la imagen de un hombre que atravesó todos los estados de la vida y cuya expresión refleja las fuertes sacudidas que sufrió su espíritu a lo largo de toda su vida. Entre las características más notables de su obra se destacan su uso del claroscuro, el manejo escenográfico de la luz y la sombra, igualmente destacables con su visión dramática y emotiva de temas que tradicionalmente habían sido tratados de una forma impersonal.
Rembrandt se caracteriza por el sentimiento de empatía que desprende su visión de la humanidad independientemente de la riqueza o la edad del retratado. A lo largo de su carrera, Rembrandt haría suyos los géneros del retrato, el paisaje y la pintura narrativa. Entre sus obras más notables están las escenas bíblicas de gran formato, la lección de anatomía del Dr. Nicolás Tulp, la ronda de noche como retrato colectivo, así como sus autorretratos. Vincent Van Gogh pintó unos 900 cuadros, entre ellos 43 autorretratos y 148 acuarelas, y realizó más de 1600 dibujos. Una figura central en su vida fue su hermano menor Theo, comerciante de arte en París, quien le prestó apoyo financiero de manera continua y desinteresada. Van Gogh fue esencialmente autodidacta. Su primer trabajo fue en una galería de arte. Más tarde se convirtió en pastor protestante y en 1879, a la edad de 26 años, se marchó como misionero a una región minera de Bélgica, donde comenzó a dibujar a la gente de la comunidad local. En 1885 pintó su primera gran obra, Los comedores de patatas. En ese momento usaba tonos sombríos y terrosos. La luz y la preferencia por los colores vivos, por la que es conocido, surgió posteriormente, cuando se trasladó al sur de Francia, consiguiendo su plenitud durante su estancia en Arles en 1888. La calidad de su obra fue reconocida solo después de su muerte, en una exposición retrospectiva en 1890, considerándose en la actualidad uno de los grandes maestros de la historia de la pintura. Influyó grandemente en el arte del siglo XX. Falleció a los 37 años por una herida de bala de pistola, aunque no se sabe con seguridad si fue un suicidio o un homicidio involuntario. A pesar de que existiese una tendencia general a especular que su enfermedad mental influyese en su pintura, sus obras están ejecutadas bajo un completo control. De hecho, el pintor jamás trabajó en los periodos en los que estaba enfermo. Nació el 30 de marzo de 1853, hijo de un pastor protestante, y tuvo 6 hermanos. Fue a varios internados, pero dejó los estudios a los 15. Allí nació su afición por la pintura, aunque durante el resto de su vida se enorgulleció de ser autodidacta. Desde muy joven mostró un carácter difícil y un temperamento fuerte. Van Gogh empezó a trabajar en 1869 a la edad de 16 años como aprendiz en una importante compañía internacional de comercio de arte de La Haya, donde se adaptó y le iba muy bien. Después de viajes a Londres, París y Londres nuevamente, fue aumentando su fanatismo religioso, al grado que decidió hacerse misionero, viajando a Bélgica, a comunidades de mineros donde pintó escenas de la vida local y viviendo en una pobreza extrema, hasta que regresó a Bruselas con intención de dedicarse a la pintura, inscribiéndose en la Academia de Bellas Artes, donde estudió dibujo y perspectiva. En Neuenen fue bien recibido por su familia, que le acondicionó una habitación como taller. En ese periodo se dedicó a dibujar y pintar el trabajo en los telares. Durante la primavera de 1885 pintó la que se considera una de sus grandes obras tempranas, Los comedores de patatas.
Hasta entonces, sus esfuerzos se habían centrado siempre en la representación de una figura, pero en esta obra se encontró con la dificultad de tener que coordinar 5 personajes y conseguir relacionarlos. Para realizar esta pintura, contrató modelos y realizó diversos esbozos de las figuras y estudios sobre los detalles, con las manos sujetando el tenedor, la taza o la tetera. Los colores empleados en tonos terrosos no contribuyeron a una fusión armoniosa con el fondo. En el año de 1886 se mudó a París a vivir junto con su hermano menor Theo. Vincent conoció los trabajos del impresionismo, lo que produjo una paleta mucho más luminosa, donde el color jugaría un rol fundamental en el resto de su obra. Ahí conoció a otros pintores como Toulouse-Lautrec, Paul Gauguin y Paul Cézanne. Exaltado por la intensidad del clima artístico de París, Van Gogh consiguió con la ayuda de Toulouse-Lautrec la renovación de su pintura en lo que atañe a la investigación psicológica en los retratos y pudo apreciar las pinturas exóticas realizadas por Gauguin en la Martinica. El 21 de febrero de 1888, Van Gogh llega a Arles, al sur de Francia, donde pintó la naturaleza de los alrededores, los campos de trigo, los pantanos del delta del Ródano y el canal del sur de Arles. Al principio de su estancia en Arles, se dedicó a la realización de retratos. Sin embargo, tenía dificultades para conseguir que alguien posase para él, sobre todo si eran mujeres. Con los hombres le fue más fácil convencerlos, ya que a cambio les invitaba una copa en la taberna. Van Gogh pasó todo el verano pintando paisajes al aire libre. Para realizar la composición, colocaba en el fondo del cuadro toda la parte arquitectónica, con torres, iglesias, chimeneas, casas, pueblos, en una fina franja a la altura del horizonte, mientras que en el primer plano lo reservaba para los campos y la vegetación. Esto lo hizo en el cuadro Vista de Arles con lirios en primer plano, los segadores con Arles al fondo, la cosecha, campos labrados, la viña verde. Y una de sus obras paisajistas más conocidas, El Sembrador, realizada en el mes de junio, cuando la cosecha estaba casi a punto, como se puede apreciar en el campo de trigo maduro que hay detrás del sembrador. Con los colores azul y púrpura y los amarillos relucientes del sol y el cielo, consiguió un contraste cromático. Van Gogh tenía la intención de crear un taller de artistas y para eso alquiló en mayo la Casa Amarilla, situada al norte de la ciudad de Arles. Theo insistió a Gauguin para que hiciera el viaje a Arles. En la pintura Jarro con 12 girasoles, pintado en agosto de 88, donde la meticulosidad de las flores contrasta con la caótica situación de las hojas, así como la pastosa aplicación del color que delante del fondo azul claro consigue que el cuadro tenga un significado que va más allá que la simple reproducción de las flores. Expone la imaginación del artista y su fuerza expresiva, la cual exigía un gran delirio de sentimientos. Gauguin fue el que impulsó a Van Gogh para que pintase lugares históricos de Arles y así trabajaron juntos. Con el paso de las semanas, la convivencia de los dos artistas fue empeorando, debido a sus diferencias personales, acentuadas por el carácter muy temperamental de ambos. Pasados menos de 2 meses, en la tarde del 23 de diciembre de 88, Van Gogh y Gauguin tuvieron un altercado que dio origen a una de las explicaciones que se han dado acerca de la pérdida de la oreja izquierda del primero.
Gauguin, en sus memorias, señala que Van Gogh le amenazó y persiguió con una navaja barbera y que por la noche el holandés se automutiló. A continuación, Van Gogh habría envuelto la oreja en un paño y se habría dirigido a un burdel de Arles que frecuentaba con Gauguin, donde presentó este regalo a una prostituta llamada Rachel. Posteriormente regresó a la Casa Amarilla. A la mañana siguiente, la policía lo encontró inconsciente y fue trasladado al hospital. Se avisó a Theo y Vincent, que no recordaba el suceso, quedó ingresado durante 14 días. Gauguin dejó Arles con rumbo a París y no volvió a tener contacto con Vincent, exceptuando algunas cartas posteriores. En esos tiempos los síntomas de su enfermedad mental se agudizaban y pasó diferentes periodos recluidos, pues tenía una manía persecutoria e imaginaba que lo querían envenenar. En esta época, su pintura se caracteriza por la presencia de remolinos, como se puede observar en una de las pinturas más conocidas, La Noche Estrellada. Cuando dejó de salir a dar paseos por los alrededores de la clínica, empezó obras donde los temas eran pinos, cipreses y olivos. Fue durante el mes de junio cuando desarrolló los efectos pictóricos ondulantes de los árboles. Durante los últimos 30 meses de su vida, llegó a realizar 500 obras y en sus últimos 69 días firmó hasta 79 cuadros. El 22 de febrero de 1890, Van Gogh sufrió una nueva crisis, que fue el punto de partida de uno de sus episodios más tristes en la vida ya plagada de tristes acontecimientos. Este periodo duró hasta finales de abril, tiempo durante el cual fue incapaz de decidirse a escribir, aunque sin embargo siguió dibujando y pintando. Sin embargo, su depresión empeoró y el 27 de julio de 1890, a la edad de 37 años, mientras paseaba por el campo, se disparó en el pecho con un revólver. No se dio cuenta de que su herida era mortal y volvió a la pensión, donde murió en su cama 2 días después en brazos de su hermano Theo. Para terminar, les invito a conocer, escuchar y si quieren bailar con la orquesta de André Rieu, músico violinista neerlandés actual de 70 años que ha venido a dar conciertos en México, así como a conocer algo de la cultura neerlandesa en los videos sugeridos. Que los disfruten y nos vemos en la próxima charla con otra sorpresa.